el deseo. Bueno, hay cosas que se siguen sin entender. ¿viste? Por eso. ¿Viste? Justo cuando arranca la grabación, venía a decirlo. Sí, qué flojo, qué flojo. Sobre Ese todo que habrá hecho todo hacemos, puntual. sobre todo que hace Nico y yo acá. Eso es lo que menos se entiende. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos todo en orden. Perfecto. Sí, la verdad que bien. Bastante gente. Bueno, también están los ayudantes, está el agua, perfecto. Bueno, chicos, chicas, a ver, vamos a empezar con estas clases de repaso. Un poco veníamos pensando con Nico, se nos había propuesto esta idea de hacer en estos tiempos entre parciales y finales algunas clases, y por ahí nos parecía más interesante pensarlas desde este lugar y no tanto como consultas, porque entendemos que hay temas, como decía Jimena recién muy asertivamente, que han quedado medio sueltos, o que bueno, si no quedaron sueltos, nunca está de más darle una vuelta. La última vez que nos vimos con Nico charlamos sobre el tema que nos parecía abordar, y a él se le ocurrió esta idea de pensar lo que sería el mito y la estructura, y terminó definiendo el título que está puesto en la información: Edipo, mito, ficción y estructura, la función paterna y sus insignias. Después, hoy a la noche, hay otra charla, están totalmente invitados e invitadas, de Agustín Calderón y Viviana Zucco, en donde plantearán cuestiones del sujeto-subjetividad, el sujeto responsable, psicoanálisis y época, que abordan otras aristas de lo que por ahí está bueno resolver y avanzar. Mi idea es la de hacer la introducción. No me voy a detener mucho tiempo porque, bueno, tengo ganas de escuchar a ver cuál va a ser el planteo de Nico. Si bien es alguien que lo conozco hace cuánto, Nico, 1000 años, siempre sigue siendo una sorpresa escucharlo hablar. Así que veremos. Me interesa más lo que él pueda decirle de lo que yo pueda argumentar. Además está decir que saben que nos gusta a los dos y a los chicos que nos han acompañado, Agus, Lautaro, Sofi, la participación, así que cualquier cosa van preguntando, consultando, y si no, al final abrimos un espacio de intercambio. ¿Estamos? ¿Arrancamos un poquito? ¿Les parece? Bueno, Edipo. Y tenemos al principio del título tres términos que son importantes, que son fuertes y que en algún punto tienen alguna conexión. Mito, ficción y estructura, ¿no? Tres conceptos que hacen a la teoría y a la práctica psicoanalítica, y por eso es importante rastrearlos y entender qué lugar van a tener en alguno de los puntos del programa. Ahora bien, la pregunta cuando el Nico propuso el tema, más o menos organizamos cómo íbamos a exponer, era ¿por qué mito? ¿No? ¿Por qué volver al mito? ¿Qué lugar tiene el mito? ¿Qué importancia tiene el mito? Estuvimos en los teóricos, Viviana algunas cosas habló, cuando trabajó la tragedia, hola Vivi, Cacho Palma también se rastrearon algunas cuestiones, pero avanzando un poquito sobre el mito, nos parece importante destacarlo porque en todo mito siempre hay una dinámica de una verdad que es necesaria. Repito, en todo mito hay una dinámica de una verdad que es necesaria. Y otra vez entonces nos metemos con el tema de la verdad. Es decir, otra vez la verdad, ya estuvimos todo el año hinchando con la verdad, que la verdad allá, la verdad acá, en estado naciente. Bueno, sí, la verdad es algo que atraviesa el programa en sus distintos lugares, y en el mito también se puede rastrear algo de esta verdad que a su vez nos permiten pensar cuestiones que nos llevan a la estructura. Es decir, la verdad que soporta un mito nos lleva a pensar cuestiones que tienen que ver con la estructura. Sabemos por el programa, ¿no?, que la ciencia moderna ha formalizado la verdad, y en términos de formalizar una verdad hay un inconsciente que se expulsa. Bueno, en este caso
desde el psicoanálisis, la verdad y en relación al mito es incorporada y tomada justamente por al menos dos cuestiones. ¿Qué sería un mito? En algún punto es una narración de un hecho ocurrido. ¿Sí? Narración de un hecho ocurrido, pero a su vez, en un segundo punto, no deja de ser una actualización ritual que le va a otorgar un carácter real y actual a los acontecimientos de ese mito. ¿Sí? Recuerden la charla de Cacho que hizo bastante referencia a cómo hablamos de cuestiones trágicas del siglo V de Cristo y que tranquilamente la podemos encontrar a la vuelta de la esquina de cada una de nuestras casas. Entonces tenemos una narración de un hecho, pero que a su vez se actualiza el modo ritual en acontecimientos reales en la actualidad. Sabemos que el psicoanálisis apela mucho a los mitos. En este caso, el título habla de Edipo, pero, digo, apela mucho a mitos y tenemos muchos mitos dentro del psicoanálisis y en el programa también, digo, porque hablamos del Umbater, ¿no? El mito del padre muerto, el que aparece en Totem y Tabú, el que se toma con toda la cuestión de la ley, ese aparece en el programa, en la unidad 6. Hablamos quizás no específicamente del texto de introducción del narcisismo, pero con todo el recorrido de Mazota y todo el tema liminal del mito de Narciso. Y también está el mito de Edipo. Fíjense que si bien el psicoanálisis aborda mucho, ya en el programa nos encontramos con al menos 3. En este caso, profundizamos un poquito Edipo. Si fueron atentos y atentas a la significación del falo, ahí ya nos encontramos con una definición de Lacan, importantísima, del mito. El lugar que aparece en la significación del falo, el mito planteado por Freud, que recupera Lacan, es al principio cuando Lacan habla de cómo Freud, en el malestar en la cultura, llega a sugerir el arreglo no contingente y esencial de la sexualidad humana, ¿no? Él habla ahí del análisis finito y el análisis como límite en función de ubicar la castración, ¿no? El lugar del cuerpo de la mujer en lo femenino y el penisnit también límites, y a su vez plantea cómo es una necesidad la apelación al mito por Freud justamente por lo insoluble que es la reducción a datos biológicos. La sola necesidad, dice Lacan ahí, del mito subyacente a la estructura del complejo de Edipo lo demuestra suficientemente. Esa es la cita que más o menos la recuerdo, pero que sigo admitiendo. Tengan presente entonces que ya ahí, con esta definición que Lacan nos da del mito en la significación del falo, hay una necesidad para el psicoanálisis de apelar, más allá de esta lógica de verdad que planteaba hace un ratito, porque ya tira por tierra la idea de la biología como un elemento clave en el psicoanálisis. Si Freud usa mitos es porque no es biológico. Eso está ahí al principio de la significación del falo y me parece que es un dato a rescatar para charlar acá con ustedes. Mito, Edipo, estructura, ¿no? Si uno busca, rastrea genealógicamente lo que es el mito, la etimología, bueno, no deja de ser una cuestión ambigua y nos vamos inclusive antes del recorte que hizo Cacho la vez pasada porque es hasta prehelenítico la conceptualización de lo que es el mito. En una época antes, etos, mutos y logos eran conceptos similares que denominaban al modo de sinónimo formas de hablar, formas de decir, ¿no? Con el paso del tiempo, y ahí sí ya nos metemos quizás con alguna recuperación de la tragedia, hay algo que es importante, que es la evolución de las lenguas y a su vez la diferenciación que hay de la utilización de la lengua con el paso a lo escrito. Sabemos que la cuestión de la escritura para el psicoanálisis también es clave, ¿no? Entonces, con el paso a la escritura hay diferenciaciones más marcadas, principalmente entre lo que es el mitos y el logo, que empiezan a contraponerse. La definición más utilizada quizás por Lacan en estos, no porque la referencia directamente, pero se ve en sus trabajos, sobre todo en la década del 50, cuando estaba como ahí más metido en cuestiones estructuralistas y más referenciada a algunos autores como fue Lévi-Strauss,
Lévi-Strauss plantea que se define el mito por referencia a un esquema temporal que combina propiedades que son diacrónicas y sincrónicas, ¿no? Esto me parecía muy interesante comentar. Propiedades que tienen que ver con el paso del tiempo y con el detenimiento del tiempo. Pues los acontecimientos, dice Lévi-Strauss, desplegados con el tiempo, conforman una estructura perdurable. El valor intrínseco proviene de los acontecimientos que se suponen ocurrido en un momento del tiempo, pero forman también una estructura permanente que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. Esta cita está en un escrito importante de Lévi-Strauss que se llama Tristes Trópicos, en donde encontramos esta referencia de que el mito tiene que ver con la historia, pero que a su vez deja marcas y no solamente habla de lo que sucedió, sino que habla de lo que es el presente y de lo que es la posibilidad de pensar el futuro. Esta cualidad, ¿no? Si uno lo piensa más a esta cita de Lévi-Strauss, pensada desde la utilización del psicoanálisis, ¿no? La cualidad que posee el mito, habla de una estructura permanente en el tiempo y que representa un patrimonio que va a ser común a la cultura, ¿no? Entonces es interesante porque si bien trasciende a la individualidad y a la historia, opera a nivel cultural como un rasgo importante para lo que es la construcción de la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces ahí encontramos esta idea de cómo, en definitiva, el mito lo que hace es dar consistencia a una existencia de una estructura, ¿no? Entonces conectamos mito y estructura como lo que consiste de lo que existe, pero bueno, hay que ver qué sucede en el medio. Si nos ponemos un poquito con la historia de Freud, ¿no? Encontramos y entendemos por qué también utiliza sus mitos y por qué apuesta a estos mitos para la elaboración y el descubrimiento del psicoanálisis. En 1986, ya Freud tenía 40 años, muere el padre. Bueno, es un dato que seguramente lo saben de la facultad o lo han estudiado. La muerte del padre no fue, digo, como a la mayoría de nosotros, no le resultó menor a Freud, no le resultó, digamos, fue un impacto muy fuerte la muerte de su padre, pero digo, a diferencia de nosotros, o de muchos de nosotros, digo, en esta cuestión Freud, vieron que siempre tenía una audacia destacable, lo vimos con Irma, que en vez de despertarse con la garganta, insiste y encuentra cosas. Bueno, en vez de sufrir solamente por el luto de su padre, encuentra y elabora sensaciones y sentimientos que tienen en función de esta muerte, que les sirven después para los fines, entre comillas, científicos del psicoanálisis, para la elaboración del discurso. Ahí tenemos un momento clave en su historia, que lejos de quedarse en una cuestión individual de Freud pasando su duelo, toma y rescata datos que le sirven para la elaboración de la teoría. No solamente ahí, sino en 1897, en una carta a Fliss, fíjense, todavía no estamos a 3-4 años de la interpretación de los sueños, ¿no? En una carta a Fliss, él plantea Freud a Fliss que tiene que serle completamente sincero. En realidad tiene que ser sincero con él, Freud. Tiene que ser sincero con él mismo en un buen ejercicio. Porque dice que hay un pensamiento de validez universal, y esta es otra cosa osada de él, que se le ha dado. Él encuentra, Freud, y por eso tiene que ser honesto con él, porque ahí hay algo de validez universal, Freud encuentra que ha hallado el enamoramiento hacia su madre y los celos hacia su padre. 1897. Eso es algo que él considera con un peso universal que se ubica en la temprana infancia, ¿no? Si es, dice Freud, acá la tengo macheteada, si esto es así, uno comprende el cautivador poder de Edipo Rey que desafía todas las objeciones que el intelecto eleva contra la premisa del oráculo y comprende por qué el posterior drama del destino debería fracasar miserablemente. La saga griega captura una compulsión de que cada quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Entonces encontramos acá dos acontecimientos fuertes en la vida de Freud que sirven
para elaborar desde el dolor de la pérdida de su padre y el reconocimiento de los impulsos incestuosos hacia su madre, algo que les sirve para unir lo más particular e íntimo de la experiencia personal con un descubrimiento de categoría universal, que es un descubrimiento de categoría universal que nos lleva a la lógica del funcionamiento psíquico. ¿No? Leo. Sí. No, un dato de color muy interesante en relación a lo que vos estás planteando. Hay un libro de Brigitte Lemerer que se llama Los dos Moisés de Freud, que precisamente trabaja en la correspondencia con Fliss, carta 69 y cartas, no sabía que te ibas a meter por esa lista, que es muy interesante lo que está planteando Leo a la luz de el complejo de Edipo, articulando lo mítico por la vía de la verdad y la ficción en la estructura propia de cómo un sujeto asistiría a esa pérdida a partir de que muy tempranamente, digamos, Freud, bueno, pierde a su padre, que eso tiene toda una consideración en relación a la relación que el propio Freud tenía con el judaísmo, digamos. Tiro esto, en realidad es un libro bastante cortito, pero muy interesante que plantea esa cuestión. Se llama Los dos Moisés de Freud, de Brigitte Lemerer. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque a ver, creo que no es un dato menor, ¿no? Por cómo se encuentra Freud en algún sentido con esta tragedia de Sófocles y va a encontrar ahí indicios de sus propias emociones y cómo estos descubrimientos pasan a ser universales de las experiencias reveladas en algo que sucede y encuentra en los lugares más inhóspitos, como son los sueños o las experiencias cotidianas, ¿no? Entonces, a raíz de los sueños, las experiencias cotidianas y esta verdad desnuda a la cual Freud no arruga, en función de reconocer los sentimientos incestuosos o la elaboración del sufrimiento por la pérdida de su padre, lo hacen marcar algo que obviamente genera un giro histórico en la humanidad. Es inevitable, yo sé que también ya lo han visto mucho, pero es inevitable abordar alguna cuestión sobre la tragedia, porque en algún punto Edipo tiene que ver con eso, ¿no? La tragedia, ahí sí ya estamos en la Grecia helénica, siglo V a.C., ¿no? Había modificaciones y cambios en la polis, y genera entonces con la tragedia la recuperación de lo que escapa a la razón. Y esto me parece muy interesante cuando lo pensaba, porque si la tragedia genera esto de recuperar lo que escapa a la razón, recupera lo que es inadmisible, ¿no? Por un saber respecto a las preguntas sobre los orígenes, sobre la sexualidad, sobre la muerte, ¿no? Sobre las cuestiones familiares, es algo que recupera en función de lo que se escapa a la razón, pero no se le escapó a la razón de Freud, ¿no? Digo, demuestra que él estaba más, Lacan lo dice siempre a esto, y por eso Lacan es freudiano y no quieren dejar de serlo nunca, porque en realidad Freud, pudo recuperar esto y pudo bancar situaciones que para cualquier otra persona hubiese sido inadmisible. Es más habitual llorar por un duelo que ponerse a producir cuestiones universales. Esto abrocha, en todo caso, lo de la tragedia, ¿no? Con esta recuperación de lo que se escapa, abrocha esta versión de los mitos, del mito. ¿Por qué hay ahí sí ya una especie de declinación de la razón, de declinación de lo simbólico, ¿no? Entonces, en esa puesto en acto hay algo más que la palabra, ¿no? Hay algo más que la palabra que pone en juego, y podemos volver al principio cuando hablaba de esta definición de que la tragedia en algún punto lo que hace es el mito, y la tragedia justamente como parte de los mitos, lo que hace es encontrar o localizar una verdad que permite pensar esta lógica de la estructura, en términos universales. Si hay una declinación del logos, lo que nos encontramos es con que en realidad hay una especie de recubrimiento de lo real por lo simbólico. Y acá voy a empezar a meterme con el tercer término, y ya, Nico, te dejo tranquilo, el tercer término que aparece en el título que pusimos el otro día, que es el de ficción. La tragedia en algún punto nos da un lugar, y es el lugar que nos puede llevar a distintos avatares
que encuentra una salida en función de lo que planteaba Palma en relación a la comedia. No hay comedia sin tragedia, ¿no? La tragedia tiene que ver con la muerte, con lo sexual, con lo íntimo, con lo familiar. Yo agregaría con la neurosis, ¿no? La tragedia tiene que ver con eso. Pero digo, la salida del atravesamiento de la tragedia, que es esto que Lacan recupera con mucha lucidez en función de esta época del teatro griego, como lo dice en el Seminario 5, no voy a quedarme mucho en eso porque ya lo vieron 1000 millones de veces, pero en tanto y en cuanto plantea una relación de fatalidad y conflictiva con la palabra, con este lugar que tiene el significante, con esto que aborda desde la familia y de la comunidad, para poder pensar cómo entre el mito y la estructura, entre esto real que se pone en juego y lo que se puede decir de ese real que se pone en juego, y esto atraviesa la tragedia, hay cabida a la ficción. ¿La ficción qué sería? El psicoanálisis le da mucho lugar a la ficción. Lacan le da mucho lugar a la ficción. Aparece y lo van a encontrar en muchos lugares. Yo tomo 2 citas que son las que más me gustan, quizás son las más comunes, pero pensar la ficción en términos del registro simbólico, ¿no? Habla de que a este real agujereado, ¿no? Esto simbólico agujereado por un real que es inadmisible, es el significante lo que va a tratar de ir bordeando, limitando este real. La ficción es un hecho verbal que articula a este real como un medio decir de la verdad, medio decir desde lo simbólico. ¿Recuerdan la verdad yo miento? ¿Recuerdan la verdad en estado naciente? ¿Qué pone en juego esa verdad? Pone en juego la apelación de un registro simbólico para abordar algo que no se puede inscribir y que tiene que ver con esto real, esto que no cesa de no inscribirse. En todo caso, la ficción lo que nos permite es articular algo de esa verdad que se pone en juego así. Y esto tiene que ver, con el planteo que estamos haciendo hoy, con la recuperación de la articulación del mito, más allá de la verdad que se pone en juego, y su efecto en términos estructurantes mediante esta ficción. En el seminario de la carta, esto que yo le decía recién del medio decir de la verdad, aparece en el seminario de la ética. Y después hay una cita muy linda que a mí me gusta mucho en la carta robada, que habla Lacan de cómo la historia que nos atraviesa y que nos determina principalmente por el recorrido significante, esta verdad hace posible la existencia misma de la ficción. Es decir, que sin verdad no podemos haber pensado una lógica estructural y cómo esta lógica estructural no se llega mediante el registro simbólico que es atravesado por la estructura misma de la ficción. Digo, ya sabemos que las comedias es otra cosa, la comedia presenta una salida, es la comedia de los sexos, no es lo íntimo, lo familiar, lo neurótico. Plantea otra lógica en términos de lo que representa la posición ya tomada de una sexualidad más ligada al encuentro con un otro endogámico, pero sí hay una particularidad por la cual Freud, a pesar de la genialidad que tenía, era preso, ¿no? Y esto es importante por entender el lugar de la estructura dentro del psicoanálisis. Porque si nos quedamos con esta lógica del mito, con esta idea de la apelación al mito, hay cuestiones que entendemos están al servicio del consumidor para la crítica. Freud lo sabía muy bien, y ya también en el caso de Elisabeth Bonerre, 1895, o sea, fíjense que estamos hablando mucho antes de muchos conceptos que vinieron. Él escribe ahí que le resulta singular a Freud cómo sus historiales clínicos, escritos por él, son leídos como novelas, ¿no? A él le llama la atención que estos sean tomados como novelas breves y que en eso pareciera que se pierde el sello de seriedad que lleva la estampa de lo científico. Hay cartas a Fliess en donde también se queja de eso, ¿no? De cómo por su magistral forma de escribir, en esto yo admito que empecé a leer las obras no de Amorortu, sino de Ballesteros, y realmente hay una diferencia. Los profesores me lo decían hace 1000 años, ahí nunca le di bola hasta hace poco tiempo,
y la verdad, si pueden acceder a los mismos escritos por la edición de Ballesteros, se puede entender la genialidad de la escritura que tenía este tipo, pero era tan genial que hacía que la gente lo tome como novelas. Leer El caso Dora era una novela corta. Entonces digo, ¿cuál es el problema? Y Lacan lo caza al vuelo también, pero lo caza al vuelo porque Freud lo dice. Si nos quedamos con los mitos, nos quedamos con la pura charla, el puro comentario, se pierde el lugar fundamental y la estructura que esto genera. Entonces, por eso es importante entender esta construcción ficcional desde lo simbólico, a pesar de que esto intenta bordear un real que aparece en el mito y que nunca alcanza a abordarse en su totalidad, porque esto sale de la idea y el valor individual para recuperar lo universal. Y la estructura es algo que, en términos formales, Lacan intenta constantemente. Constantemente se apela a la formalización, a la inscripción formal, no fórmula, inscripción formal, ¿no? De recursos. Tomamos mucho desde la lingüística, hay topología, hay filosofía, hay matemática, muchos recursos en toda su obra, justamente para demostrar que el lugar del mito es clave y hay que recuperarlo, pero no es una cuestión anecdótica, sino que tiene que ver justamente con las inscripciones, las marcas que esto deja en la estructura del psiquismo de cada uno de nosotros. Entonces me parecía ahí hacerle una breve introducción del por qué este tema y el por qué, bueno, la importancia de el mito, la estructura, pero teniendo en cuenta la ficción. Si vemos cuestiones de Narciso, ahí ya hay una cuestión distinta, porque Narciso es una dificultad que Freud se encuentra, digo esto entre paréntesis y ya cierro, se encuentra con dificultades clínicas. No es tanto su experiencia personal con los deseos incestuosos o el luto por su padre. Él ve reacciones terapéuticas negativas. Digo, piensen que Freud habla de complejo de Edipo recién en 1910, o sea, viene hablando de Edipo antes del 1900, pero recién en 1910 lo plantea como complejo. Con narcisismo pasa parecido. Él ve la cuestión de la psicosis y esta cuestión de la dificultad 1912, de la libido yoica o la libido objetal, a estas cuestiones de reacciones terapéuticas negativas. Plantea en la elección homosexual una elección narcisista. Entonces digo, en la cuestión clínica, digo, o se mete con la biología, como lo decía Lacan en La significación del falo, o apela al mito justamente para hablar de cómo estas marcas recuperan una verdad que se inscriben desde el registro simbólico y que operan a nivel de un valor universal. ¿Sí? Por mí, dejo acá. Fantástico, Leo. Cosa, después charlamos. Disculpame, Nico, déjame un bocadillo nomás. Dale. Es un resaltador, digamos, si fuera un escrito. Me parece muy bien esta cuestión que tomás, Leo, de la ficción y lo simbólico, porque quizás al leer las tareas que vimos, por ahí había cierta, no todos por supuesto, cierta confusión donde aparecía que lo ficcional tenía que ver con la escena o la imagen. O sea que está muy bien esto que Leo, cómo define la cuestión de la ficción con relación a lo simbólico, a la verdad y a lo real, porque va por esa vía y no por la vía de la puesta en escena. Digo porque por ahí es entendible también quizás la confusión, ¿verdad? Son muchas cuestiones complejas como para en una clase o en un texto no pescarlas, pero por eso decía, es como un resaltador que hago a lo que Leo recién marcó. Mirá, eso a mí me aclaró siempre La carta robada, texto que les recomiendo leer en algún momento de su vida, estudien lo que estudien o se dediquen a lo que se dediquen, porque plantea justamente esto de que la verdad tiene estructura de ficción. Lacan apelando a un cuento de novela policial, o sea, apelando a una ficción de una novela considerada de las menores dentro de los géneros literarios. Entonces ahí justamente, ¿qué dice uno, tomando este ejemplo de la novela, qué dice uno cuando habla en análisis? No, si querés pensarlo con la unidad 6, tranquilamente lo podemos enganchar. ¿Qué le digo yo a mi analista? Ficción. Digo, ¿qué le cuento yo? ¿Qué me pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué viví? ¿Qué
qué síntomas. Yo hablo y ficciono sobre una verdad que no alcanza a cubrirse. Me parece que es importante salir de la idea del apego imaginario a una representación, porque la ficción lo que hace justamente es poner en simbólico algo que no alcanza nunca a decirse todo. Así En que el sueño buenísimo, mismo también, Leo. el subrayado. ¿Cómo, Agus? En el sueño mismo, digo también, que lo que se analiza es el relato, el texto del sueño, digamos. Claro, perfecto, sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y ahora que nombró Agustina Freud, cuando vos decís leían sus casos como novelas, bueno, justamente de lo que se trata es de la novela familiar. Lo familiar se novela, se ficciona, vamos por la misma, ¿no? No es que se teatraliza, digo, no tan, insisto con esto, no es la novela en el sentido de la comedia o la teatralización, en el sentido de la puesta en escena, sino justamente esto del relato y la ficción, ¿no? Por eso leían los casos clínicos como novela, pero bueno, cuando uno mira una novela cualquiera o lee, piensa en el caso clínico, es decir, hay un ida y vuelta ahí porque tiene que ver con esto, con la novela familiar, ¿no? Che, perfecto. Es más, pensaba arrancar por un lado, pero todo me indica que tengo que arrancar por otro. Así que buenísimo, buenísimo, porque me saca un poco de la novela familiar que tengo, al menos de cómo presentar esto. Nada, pensaba arrancar por un lugar que nada que ver a lo que voy a arrancar. Me pareció fantástico lo que plantea Leo, por dos o tres cosas. En primera instancia, decir, cuando Freud plantea la relación entre el mito de Edipo y su relación a la clínica, esto que él decía, y es muy acertado en relación a toda la deriva ficcionada que tendría, pero la ficción en términos de la teatralización, lo que planteaba recién Viviana, ahí creo que es la carta 71, creo, a Fliess, le dice algo así como que la pérdida más invalorable que le había tenido o la más grávida en consecuencias, digamos, había sido la muerte de su viejo, ¿no? Él lo refiere así de una manera mucho más humana, si se quiere. Y claro, nosotros tenemos en el programa, chicos, un montón de problemas, y esos problemas son problemas que son pertinentes a algunas unidades, a algunas cuestiones que son transversales a una serie de unidades, y creo yo que hay algunos problemas que son que terminan como parasitando toda la bibliografía. Una de ellas es casualmente mito, ficción y estructura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por un lado, la consideración en relación al mito, ¿sí? Por otro lado, tenemos la articulación de esa deriva en términos de lo que Freud se encuentra en la clínica, ¿sí? Por otro lado, lo que nosotros tenemos, y Viviana esto le ha dado mucha bola en el teórico, así que aprovecho, Vivi, también vos para que cuando quieras metas un bocadillo, es a la relación que se inaugura por la vía del estructuralismo, ¿sí? En relación al significante, y la recuperación del estructuralismo que implica un retorno de Lacan a Freud, y ese retorno es con esto, yo le voy a decir así, es con esta salvedad. Lacan retorna a Freud, pero ese retorno a Freud, ¿sí? Se da en términos de cierta legalidad lógica, ¿sí? Ya no se trata de tiempos vivenciados en mayor o menor medida, ya no se trata de los buenos o malas intervenciones que ha tenido el padre o la madre en relación al niño. De lo que se trata, precisamente, son de lugares, de relaciones y de funciones. En esa deriva propia, es que es bastante pertinente, e incluso yo creo que es muy importante. Yo cuando hablaba con Leo, nos volvíamos de tomar examen, charlábamos y le decía, che, tenemos como dos posibilidades, qué sé yo, la clase que viene, digamos. O abrimos el juego en relación a las preguntas que los alumnos tengan, no es una mala decisión,
Pero me parece que una cosa mucho más interesante era poder dar algunas articulaciones nosotros en relación a los puntos que creemos que son importantes, por lo menos plantear, acá no estamos para resolver nada, y sobre eso, digamos, montar todas las dificultades que esto pueda generar. Por lo cual, desde ya, yo los invito a todos ustedes a que, después de que yo diga 3 o 4 cosas, nada, se puedan meter y podamos charlar y podamos profundizar todo lo que hay que profundizar. En esas coordenadas, Leo lo que sitúa es, hay algo en el mito que se resiste a la inscripción biológica, que no se reduce a la ficción del mito. Uno pudiese decir que el mito, en relación a la palabra, da cuenta de una primera unidad. Esa primera unidad es la relación trágica que Lacan nos ofrece en la primera clase del seminario 5. Lacan dice que la tragedia ahí sería pensado en términos de que lo trágico es el encuentro. Ese encuentro es el encuentro del sujeto con la palabra. ¿Sí? La palabra, por condición, ¿sí?, está en un lugar de anticipación, al mismo tiempo en un lugar de exterioridad, y se encuentra en el otro con mayúscula. Es decir, el mundo simbólico, aunque agujereado, y es ahí donde nos vamos a meter más precisamente, en lo agujereado que tiene, en lo inconsistente que tiene lo simbólico, ¿sí?, se presenta en una relación de exterioridad y de anticipación en relación al sujeto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a Lacan le interesa, y a nosotros junto a Lacan nos interesaría poder decir algunas cosas, del lugar que se tendría del Edipo en relación a un elemento que en los prácticos nosotros hemos dicho, no sé, yo voy a hablar del mío, no voy a hablar de todos, pero yo al menos en mi práctico he dicho muy pocas cosas que tienen que ver básicamente con la función del padre. ¿Sí? Es decir, nosotros venimos de la significación del falo, ¿sí? Luego de la significación del falo, en el práctico, nos hemos metido con ideas directivas, ¿sí? Es decir, cómo sería el desarrollo y la deriva propia de la sexualidad femenina a la luz de la relación con el falo como significante. Tenemos, por otro lado, por la vida de la sexualidad masculina, todas las consideraciones freudianas en relación a la degradación psíquica del objeto, contribuciones a la psicología del amor, esto es algo que se ha dado en el teórico. Pero lo que nosotros nunca, o al menos yo nunca me detuve muy puntualmente, ¿sí?, por una cuestión programática, por una cuestión de que estábamos metidos en otros problemas, digamos, es la cuestión de ¿para qué serviría un padre? Uno puede hacer una pregunta muy inocente, muy incluso trivial, pero que no es tan trivial marcar los efectos que eso produce. Entonces nosotros tenemos esto, que si en Freud el complejo nuclear de la neurosis es el complejo de Edipo, Lacan lee el complejo de Edipo en una relación anticipada. ¿Cuál sería la relación anticipada del complejo de Edipo? El complejo de castración. Es desde el complejo de castración que aparece ese primer encuentro del sujeto, ¿sí?, con una pérdida, una sustracción originaria, podríamos decir, una incompletud propia de ese mundo que nos anticipa, que nos preexiste y que nos ofrece una vida. ¿Sí? Entonces, no es en balde hacerse la pregunta de ¿qué carajo tiene que ver el padre? ¿Por qué? Porque en la deriva freudiana, ¿sí?, el padre siempre aparece por la vía de la prohibición. ¿Sí? Es más, en el yo y el ello, ¿sí?, cuando Freud despliega el complejo de Edipo y lo propone como complejo de Edipo positivo y negativo, el padre sigue teniendo ahí básicamente una función de prohibición. ¿Sí? No te acostarás con tu madre, al niño, no reintegrarás tu producto, a la madre. Sin embargo, nosotros sabemos, Viviana esto le ha dado muchísima bola en el teórico, que acá no se trata de poder situar al personaje, a ese hombre que daría cuenta de tal o cual cuestión. De lo que se trata de situar es de una relación a la ley, no a quien enuncia esa ley. En ese punto, en principio uno pudiese decir que la función paterna la pudiese cumplir cualquiera que sea autorizado a ese lugar. ¿Por qué? Ustedes vieron
que la significación del falo, es decir, la significación del falo, la parte donde yo quiero situar el problema para pasar es, Lacan nos dice que la necesidad, ¿sí?, se encuentra alienada en relación a la demanda. Quiere decir que cada vez que yo quiero satisfacer la necesidad, no puedo hacerlo sino en relación a la demanda. ¿Por qué? Porque el sujeto ya ingresó al mundo del lenguaje. Con lo cual, la demanda está doblemente insatisfecha. Porque no puede satisfacer el objeto de la necesidad, ¿sí?, porque eso ya implica, vamos a decirlo así entre nosotros, una traducción, ¿sí? Y al mismo tiempo, la sola introducción de la demanda deja un resto que es parásito. ¿Sí? Lacan en la significación del falo lo llama como el producto bastardo. Ese producto bastardo es el deseo. Entonces, en esa trilogía, necesidad, demanda y deseo, con lo que nos encontramos, ¿sí?, es que por el ingreso del sujeto al mundo del lenguaje, el encuentro trágico, recupero esta consideración, la necesidad no puede ser nunca más satisfecha. La necesidad es el silencio de ese cuerpo real que el sujeto pierde por el ingreso al mundo del lenguaje. Por otra parte, la demanda sería ese elemento que, anudado a la necesidad, es decir, anudado a esa pérdida del cuerpo real, cada vez que se quiere responder, no hace más que radicalizarla. ¿Por qué? Por algo que Lacan dice muy tempranamente, ¿sí?, que de lo que el niño tiene hambre no es de la leche. De lo que el niño se encuentra insatisfecho es de la necesidad de signos, no de alimento. Porque la necesidad está perdida en los albores, vamos a decirlo así, del inconsciente. Ahora, el otro término que nos quedaba medio descolgado es la cuestión del deseo. Y Lacan rápidamente en la significación del falo se propone abordar el deseo en términos sexuales, y antes de entrar en el quilombo de lo masculino y de lo femenino, como posición sexual, ¿sí?, dice algo que me parece crucial para irnos a la cuestión del padre. Porque solamente está situado, porque a Lacan la significación del falo no le interesa en sí mismo este planteo, y él dice, yo lo tengo en la página 661, segundo párrafo, por supuesto, es de la ley introducida por el padre en esta secuencia de la que depende su porvenir. ¿Cuál es esa secuencia de la que depende el porvenir de esa relación? De que el niño auspiciado por el deseo de la madre, ¿sí?, se ubica en relación a ella como queriéndola colmar por la vía de lo que él es. Lacan dice eso, se mete en otro problema y lo deja. Yo quisiera recuperar eso, de que el padre tendría alguna función, sobre todo en relación al porvenir. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos, chicos? Que el semestre 5, sobre todo la primera clase, nos ofrece 3 coordenadas que a mí me parecen importantes recuperar. Tanto la mascarada de Genet, la juventud de Guide, ¿sí?, como el balcón de Genet, uno puede pensar que son las 3 posiciones que el sujeto tiene en relación al falo. ¿Sí? La mascarada en relación a la defensa, ¿sí?, por la vía de la castración, ¿sí?, soy mujer, nada más que mujer, qué sé yo. Es decir, ahí donde la mujer, o donde esta paciente de, digamos, no me sale el nombre, Joan Rivière. de Joan Rivière, tira, ¿sí?, de que es una mujer que se mostraba muy competente para su época, digamos, en relación a lo que tiene que ver con sus desarrollos laborales, digamos, bueno, en determinado momento esta mujer se le empieza a complicar ese significante, podemos pensar, ese significante fálico, ¿sí? ¿Y qué empieza a hacer? Bueno, cuando se encuentra en posición de competir por lo que le falta, si el significante fálico es la marca de lo que nos falta, ¿sí?, ¿qué hace? Se defiende de eso. ¿No? Entonces, bueno, yo no tengo nada que ver, digamos, es decir, entraría en la escena de una seducción, ¿sí?, para poder desentenderse de todo lo que lo fálico le estaría marcando en relación a lo que le falta. Después tenemos
algo que me parece que es muy interesante, que es Agid. ¿Qué ofrece Agid? Algo que Lacan lo dice de una manera muy condensada, lo tira y pasa a otra cosa, y es, che, en relación a la posición subjetiva por la vía del deseo del otro, tenemos a la salida del complejo de Edipo, ¿sí?, o ideal del yo o perversión. Y Lacan hace una aclaración muy importante, porque después esto, digamos, reviste toda una suerte de consideración moral, si en realidad, digamos, Gid sería, digamos, perverso, y si esa perversión coincidiría con el hecho de que le interesaría o no mantener relaciones eróticas con niños, qué sé yo. Lacan lo dice de movida. Esa relación en la cual Gid está interesada es en el propio niño que él fue. ¿Qué es lo que no anda en Gid? La castración de la madre. Por lo cual, dice Lacan, en un tiempo tardío, a partir de esta escena de seducción, que él se encuentra con la prima y subiendo las escaleras, no sé qué, se encuentra con que su tía le toca el hombro, la cabeza, ¿sí? Dice Lacan, él se encuentra en un lugar erotizado del cual no puede hacer otra cosa más que huir. Porque lo que le falta es el elemento que le permitiría la mediación. Y ya ahí Lacan nos está, me parece, sugiriendo que esa mediación es la mediación que solamente está ofrecida y oficiada por el padre. En algún momento alguien me hacía la pregunta en el grupito de Facebook que tenemos junto con la comisión de Leo, de cómo entender la castración y si la castración del sujeto implicaría la castración del otro. Esto es un problema enorme, ¿sí? Bueno, evidentemente la castración del sujeto no es sin las marcas de la castración del otro. Ahora, una cosa es que el sujeto se encuentre interesado en eso que dice Lacan, que le ha echado un ojo. Fíjense que Lacan en el Seminario 5 plantea todo esto. Por supuesto, aparece en toda la deriva kleiniana y de Jones de, che, en todo caso el desarrollo de la sexualidad, y más puntualmente la sexualidad femenina, se trataría de las gratificaciones, se trataría de poder resolver las frustraciones en términos de que lo que no se le ha dado, se le dé. Dice, no, nada de todo eso. De lo que se trata, ¿sí?, es de que el sujeto le ha echado el ojo, interesantísimo esto de que le ha echado el ojo, porque uno incluso puede pensar que el sujeto ahí queda enganchado de algo que tiene que ver con el deseo de la madre. ¿Sí? Ahora bien, ese deseo de la madre que lo ubica al niño como el objeto imaginario que colma su falta, nosotros bien sabemos desde la significación del falo en adelante que por más buenos intentos que el niño haga para colmar, para taponar, de lo que se trata es de que ningún objeto que yo le proponga al otro coincide con la falta del objeto del otro. ¿Sí? Es decir, que independientemente, por eso Lacan se reía siempre de quién sería la omnipotencia, si del niño o de la madre. Y dice, no, muchacho, la omnipotencia siempre es de la madre. Es la madre la que oficia porque le da un lugar, ¿sí?, fálicamente, a que el niño pueda alojarse ahí. Por eso Lacan lo que dice es, en el caso de Gid, no se trataría tanto de si ha sido o no un niño satisfecho. En el fundamento de la cuestión, de lo que se trataría, es de si ha sido o no deseado. ¿Y qué carajo quiere decir si ha sido deseado? Bueno, si ha sido deseado, de lo que estamos hablando es precisamente que hay algo de la falta del otro que se ubica en relación a la pérdida del niño. Entonces, ¿cuál es el movimiento acá? Porque en esta lógica, nosotros podemos pensar, che, ¿y cómo alguien sale del complejo de Edipo? Porque si a la falta del otro, el niño responde con su ser el falo, ¿sí?, el niño siempre queda enganchado en la trampa imaginaria que le ofrece al otro. En algún momento, Pommier dice que la aparición del padre es un alivio para el niño. Fíjense la locura de esto. Uno puede decir, che, ¿cómo carajo puede ser un alivio aquel que se ofrece como un rival? Aquel que tiene que competir,
Bueno, es un alivio, en principio, porque el padre no interesa nada, iba a decir no interesa tanto, pero no interesa nada en relación a su persona. Lo que interesa del padre es que el padre tiene algo que el niño no va a poder dar nunca. Con lo cual, de lo que estaríamos asistiendo en este momento es que la madre es la que ubica al padre en su función. Si la madre, nuevamente, lo que no anda de Guide es la castración del otro, con lo cual, si esa castración del otro no anda, vamos a decirlo así, el significante nombre del padre en Guide no puede funcionar, porque no está auspiciado por la falta de la madre. ¿Me van siguiendo? En ese desarrollo, el lugar paterno, insisto con esto, solo tiene lugar porque está auspiciado en la madre. Nosotros tenemos las clases del seminario 5 y las clases anteriores, inmediatamente anteriores, son los 3 tiempos del Edipo en el seminario 5. Nosotros no lo tenemos en otro programa, se los cuento por si alguien quiere ir por ese lado. Y lo que Lacan dice ahí, que de lo que se trataría en relación al deseo materno, ¿sí?, es que el padre sería una suerte de ventríloco en relación a ese deseo. Es decir, que la madre se fije en un hombre, además de en el niño, lo que da cuenta es de que el padre solo aparece autorizado por la falta de la madre, no por otra cosa. ¿Sí? Es decir, no se trataría de si es un hombre más o menos constituido en relación a su deseo. Eso va a tener una función, pero más adelante. En este momento tan puntual, de lo que se trataría de situar es, ese deseo de la madre en el padre es lo que habla del padre en la madre. Es la relación que esa mujer tiene por la vía de su falta. Y que ubica a ese padre. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, perdón pero es para también subrayar, ese es el alivio, la castración misma. Por eso alivia el padre, digamos, más allá después de la rivalidad o lo que fuere. El alivio es ese, la castración misma, que la madre incorpore la función de nuevo, ¿no? Que ese lugar incorpore una terceridad, alivia, ¿sí?, al lugar de falo, porque alivia, si no ahoga, devora, acordémonos de la madre devoradora, si no la madre devora, entonces en ese punto es el alivio. Por lo mismo, no podría haber castración en el sujeto si no hay castración en el otro, porque no hay este alivio, digamos, ¿no? Tomando la línea que toma Nico. Eso nomás. Sí, sí, perfecto. Sí. Ahora, ¿dónde estaría ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería hacer un comentario. Vi una peli donde hace poco, y me hacía acordar, pero parece esto exactamente, donde cuando la nena nace, le crea como una enfermedad de la madre, y después, la nena va creciendo, tiene casi 20 años, y cada vez que llevaban las cartas de la universidad, las rompía, nunca se las mostraba. Y yo digo, ¿cómo no permitía, no más allá de la función paterna, que no haya un padre, sino, por ejemplo, la universidad, algo que la deje salir de ese lugar de completar a esa mamá? Porque lo único que había hecho en su vida en 20 años era completar a esa mamá, y esa yo creo que no le permitía. Bueno, me acordé de eso, que creo que sí, está muy bien. está en relación. Pero por eso, Nico, disculpame con esto, Leo. Sí. Por eso es interesante poder situar que acá lo que interesa es poder situar el lugar de anticipación que tiene el complejo de castración sobre el complejo de Edipo. Porque si no, se trataría de leer la revista muy interesante, ¿viste? La revista Caras en la sección Familia, para que ese ideal pueda ser un ideal, ¿sí?, que alguien pueda soportar en su cuerpo y decir determinadas cosas y callarse en relación a otras. Si Lacan lo que nos está diciendo en la significación del falo, que es que el complejo de castración tiene función de nudo, y la función de nudo en relación
a las necesidades del partener, a ubicarse, digamos, por la vía, la madre fálica, y sobre todo, en relación a la procreación, es decir, al niño que resulta de esa relación, lo que nos está queriendo decir que el significante fálico es, por ser la marca de lo que falta, lo que normativiza, una palabra bastante chota, pero lo que le da norma, lo que encuadra, lo que le permite una ratio al deseo. Nosotros venimos planteando, ¿sí?, desde psicoanálisis verdadero y falso, que hay algo del deseo que es perverso. Es decir, que no se pega a la norma, a la normativización. Entonces, ¿por qué el alivio del padre? Primero porque el padre le ubica a un agente, es decir, che, es conmigo esto. Ella, yo lo estoy haciendo, chicos, súper banal a esto, pero es a mí contra quien vos tenés que competir. Obviamente, eso es una competencia, digamos, como Lacan bien dice en relación a la frustración y a la privación femenina, nunca se trata del hijo que le puede dar el padre. O sea, es una cosa disparatada pensar esto. Ahora, lo interesante es que Lacan, cuando nos trae el problema del padre, fíjense que está la P. La P es un significante, no es ese hombre. Es un significante en la relación significante. ¿Sí? En ese lugar, dice Lacan, que aparece algo del orden de lo inédito. Yo lo dije en clase en algún momento, que de la misma manera que el significante fálico es un significante de excepcionalidad, el significante nombre del padre, por una vía completamente distinta, es otro. Si nosotros tenemos como grandes clásicos, digamos, en la obra lacaniana, ¿sí?, y uno puede pensar que el significante nombre del padre inaugura algo, ¿sí?, que antes no estaba consolidado. Es lo que Freud se pregunta en el sepultamiento del complejo de Edipo, ¿qué pasa con esa prohibición del comercio sexual, ¿sí?, que arrojaría a un sujeto a la exogamia? Bueno, lo que pasa es que lo que era un objeto de amor deviene en identificación. Ahora, nosotros, debido y gracias a Lacan, que el retorno es en los registros, en los tres, ¿sí?, podemos decir, incluso lo dice Lacan, que esa identificación, que tiene que ver con ese alivio, ¿sí?, es una identificación simbólica. Y rápidamente Lacan separa ideal del yo ideal. A diferencia de una identificación que muerde al yo, ¿sí?, toda identificación que muerde al yo consagra esa fragilidad de la unidad imaginaria que yo soy. ¿Para qué tiene diferente esta identificación? Que precisamente es incorporar algo de la ley del padre, pero en ese gesto de incorporar, en ese gesto de apropiarse, ahí uno pudiese pensar, porque por ejemplo, en el malestar en la cultura, cuando Freud habla de esa incorporación, él lo dice que es en relación al padre primitivo, esa incorporación, ¿sí?, él duda en si sería una identificación, una incorporación o una introyección. Lacan no se mete ni por asomo en este problema, porque es lo que dice en realidad, más allá de a estatuto de qué ingresa, lo que hay que tener en cuenta es para qué ingresa esto. Y lo que ingresa, yo lo voy a decir así, es un objeto muy particular. El ideal del yo comporta dos dimensiones. Si Freud es cierto lo que dice el ideal del yo, así no puede ser y así te es lícito ser, ¿sí?, el ideal del yo, las dos dimensiones que soporta, es una relación soportada de forma extimia. ¿Qué quiere decir? Que tiene un pie adentro y tiene un pie afuera. Por eso, Lacan es muy cuidadoso y va a hacer desprender del ideal del yo lo que él llama la función tipificante en el tipo ideal sexual. Para Lacan, el tipo ideal sexual masculino y femenino
no tiene que ver, por supuesto, con una cuestión biológica, mucho menos tiene que ver con una cuestión de mímesis, ¿sí? Es decir, de semblantear más o menos parecido, qué sería o no. De lo que se trata es que si el ideal del yo ha encestado, lo que ha encestado es precisamente una división. Es decir, se incorpora una pérdida, vamos a decirlo así. En ese sentido, nosotros tenemos que toda la deriva de los objetos que alguien puede erotizar, un niño, el dinero, un pene, un auto, son objetos imaginarios, pero precisamente tienen consistencia fálica porque están afectados por esa marca simbólica que es el falo. Entonces, la función del padre no es solo la función del orden, sobre todo es la vía que el niño, Lacan lo llama el o bien o bien. O bien el niño resigna esos objetos incestuosos, es decir, pierde algo de lo que es en relación a esos objetos, y por ello mismo puede poner un pie por fuera de ese drama, o conserva esos objetos, y dice Lacan que precisamente una satisfacción o las satisfacciones estarían pensadas no tanto en relación a lo que uno tiene, sino en relación a lo que alguien puede perder. Entonces, sostener esos objetos incestuosos, ¿sí?, es porque hay algo en ese drama, nosotros llamamos neurosis a ese drama, ¿sí?, que no termina de proponer una salida en relación a lo que nos exige el ideal del yo. Porque el ideal del yo, al no ser el yo ideal, al no ser la constitución engañosa de la imagen, que nosotros ubicamos el ápice de eso en el estadio del espejo, ¿sí?, lo que Leo hablaba a propósito de Introducción al Narcisismo, el ideal del yo lo que nos permite es una función tipificante, ¿sí?, que está representada en la comedia sexual. Ahora, ¿dónde está el quilombo de esto? Que para Lacan, en estas clases, obviamente lo que más interesado está es en la sexualidad femenina. Por eso se trae toda la crítica con Jones, trae toda la diferencia con Melanie Klein. Y uno puede decir esto, che, si es cierto que la mujer está castrada de antemano, ¿sí?, ¿por qué lo fálico sería un problema? Uno puede sentir de que el problema de lo fálico sería un problema exquisitamente masculino en virtud de que seguimos pensando la castración como una operación que tiene que ver con el objeto, que tiene siempre una deriva propia de la imagen o del órgano. En realidad, la castración, dice Lacan, es el punto de simetría entre el ingreso del niño varoncito al Edipo, ¿sí?, y el punto de simetría que Lacan encuentra en lo que se llama la envidia del pene. Y la envidia del pene, sobre todo en 3 momentos. Es decir, chicos, si la castración es el punto donde todos nos encontramos, la salida de ese encuentro es diferente en relación a cómo alguien haya podido elaborar, incluso haya podido no aceptar las marcas de esa pérdida. A mí me parece fundamental entender la castración ahí, porque la castración ahí no se trata del fantasma de castración, no se trata de la fantasía de viración, se trata de que la castración es la castración en relación al lenguaje. Ahora, el paso hacia adelante que da Lacan, ¿sí?, no tendría que ver con la decepción freudiana. Vieron que para Freud, sobre todo en los escritos en relación a la sexualidad femenina, plantea esta deriva. Che, es porque es un objeto sumamente grande libidinalmente la madre, ¿sí?, y por ser demasiado grande debe irse al fundamento, dice Freud, ¿sí?, que la niña encontraría, por la vía de una sustitución, al padre, ¿sí?, en relación a la madre.
Pero en realidad es porque, o sea, porque en el fondo de todo esto de lo que se trata es, ¿no?, de que la niña, el reproche más importante que tendría para ser la madre es que no la ha dotado del órgano correcto. Que en ese momento, ese órgano, es decir, ese órgano correcto es el órgano que tendría la madre. ¿Sí? Esa madre es una madre que todavía no se le cayó el objeto. El objeto se cae porque la niña encuentra una articulación a la castración, ¿sí? No porque le dio más o menos un buen o mal objeto sexual. Entonces, si la castración hace nudo, lo hace independientemente de la posición sexual. Es más, la posición sexual es el efecto de la castración, del ingreso o de la posibilidad del ingreso del nombre del padre y su salida con esa función tipificante. Entonces, si tenemos que reducirlo a un esquema, con todas las imprecisiones que esto pudiese suponer, tendríamos que decir significación del falo, complejo de castración, ¿sí?, y tipo ideal sexual. Ahora, el tipo ideal sexual ya nos ofrece un problema nuevo. Ya no es más el problema del deseo del otro. El tipo ideal sexual son las marcas de ese falo, como significante, en la deriva propia de cómo alguien, por haber perdido ser el falo, puede jugar a ser o tener. Yo en esto, y con esto quisiera ir cerrando, me sirvo para explicarlo a partir de Genet. ¿Qué nos trae la obra de Genet? Una comedia. ¿Cuál es la representación cómica de esto? Uno puede pensar que la representación cómica siempre, digamos, tiene el lastre de la comedia sexual en este punto, ¿sí? Y bueno, se trata de un burdel, digamos, donde la gente iba a hacer sus apuestas sexuales, digamos, pero con esta particularidad, es decir, que iban desde los emblemas de personajes que revestían cierta importancia, ¿sí? Entonces estaba el cura, estaba el juez, estaba no sé quién carajo. Podría haber estado el psicoanalista también. Ahí lo que está en juego es que el prefecto de policía, dice Lacan, aquel que tendría que poder soportar la ley, ¿sí?, se encuentra un tanto decepcionado y un tanto enojado de cómo puede ser que, siendo el personaje más importante que tendría, digamos, este orden, ¿sí?, no se encuentra representado en esa comedia. Es decir, nadie elija el disfraz del policía para poder mantener el comercio sexual. Dice acá, bueno, la cosa se empieza a complicar, hay quilombo afuera del burdel, digamos, ese quilombo en algún momento ingresa dentro de la obra de Genet, y dice, bueno, todo se desarrolla muy rápido, y la manera que se resuelve el problema es cuando la prostituta, digamos, advirtiendo del peluquín que tiene el prefecto de policía, ¿sí?, hace el gesto de cortarlo, dice Lacan, el prefecto de policía se defiende, vamos a decirlo así, se agarra el objeto, y dice Lacan que ahí aparece la elevación del falo a su estatuto simbólico. Es decir, que en la comedia sexual, por la vía de la mascarada incluso, y la vía de la impostura, es decir, la vía del parecer que dice Lacan en la significación del falo, solo pueden soportarse porque nadie lo es y nadie lo tiene. Entonces, ¿qué vía nos ofrece el ideal del yo? Que es por haber perdido lo que se es, ¿sí?, que alguien puede jugar a ser o a tener. Eso. Bien, 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 perfecto. Quería subrayar alguna cosita, perdón, Leo, antes que no, después me pierdo. Esto de la castración es muy importante, la secuencia que hizo Nico. Cuando Lacan en la significación del falo comienza por el nudo de castración, de nuevo, no es sin Freud. Freud dice,
porque reconoce la castración en la madre, es que puede reconocer su propia castración. Lo dice en referencia a la niña, pero no está exento el niño. Y después entra en el Edipo. El niño entra en el Edipo para zafar de la castración y la niña aparece con toda esta deriva. Por lo tanto, en Freud también está que primero es la castración, ¿sí? Después el Edipo. Y cuando Nico pone la significación del falo, después castración, después Edipo, bueno, la significación del falo implica justamente esto que también decía él antes, de el deseo o no de la madre de ese falo. Es decir, ¿cómo se juega esto? Sí, si no hay algo, por eso es la significación, si no hay algo de esta significación como deseo de la madre de un niño, ¿sí? De un hijo, ahí, ¿sí? Por eso Pommier dice, en el primer momento, todos vamos a ese lugar del falo materno y todos debemos decir no. Es decir, ¿por qué? No, para poder salir de ese lugar. ¿Y cómo se sale de ese lugar? Reconociendo la castración en la madre. ¿Y cómo se reconoce la castración en la madre? En la medida en que la madre reconozca esa castración de algún modo. Si no, no se puede reconocer. Por eso alivia la terceridad, ¿no? Bueno, nada, era un retomar esta... Lo dijiste mucho más prolijo que yo, Baby. Perfecto. Ahí hay una pregunta, pero antes de darle lugar, tiene que ver con esto del ideal del Jónico. Me parece también subrayar una cuestión, esta idea de lo que significa el alcance que tiene el padre dentro de la teoría. En Freud, como Nico decía, nos encontramos con muchos tipos de padres, ¿no? En cada estructura, en cada situación clínica hay un padre gozador, hay un padre castrador, hay un padre seductor, hay un padre impotente como un Juanito. Digo, hay un montón de padres en función de los distintos personajes que pasan en la obra de Freud y en la obra de la gente que posee un inconsciente. Esto ya marca una idea importante y es la idea de la dificultad que soporta el concepto de padre o la idea de la construcción de uno. Lacan en este sentido me parece que ayuda bastante. Por un lado retomo esto que decía Nico con mucha claridad. No hay nombre del padre sin un deseo materno que aloje ese nombre del padre. Entonces, en este caso, Lacan lo recupera en el Seminario 5, en tanto y en cuanto que ese padre opera en función de su carencia, ¿no? Tiene que ver no con su biografía. Lacan es muy claro, no es la biografía del padre, si te fajaba, si no te fajaba, si te malcriaba, sino siempre en estatuto de carencia, y de hecho es una parte clave para la clínica. Ahora, ¿por qué es carente? Justamente porque entra a nivel del nombre, a nivel de un significante, vía este discurso, vía el alojamiento de este deseo materno. Es verdad, necesitamos un padre fuerte, un padre imaginario, un padre potente, porque si no, no se podría contrarrestar esta voracidad, como señalaba Vivi, del deseo materno, ¿no? Seríamos tragados por esa boca de cocodrilo sin el armado o el entramado de un padre imaginario que haga contrafrente, al menos en parte, de este lugar devorador del deseo materno. Respecto a lo que planteaba, ¿quién lo planteaba? La alumna. Ailem, esa película. Bueno, no te olvides que en el programa tenemos algo que es interesante para pensar esto de lo materno y el lugar de lo materno, y es lo que se recupera en un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, que también aparece sobre un tipo particular de la elección de objeto en el hombre, y es lo que se pone a jugar en fase preedípica en relación al complejo materno. Este complejo materno que en función de esta devoración no permite, no habilita la alternancia. Digo, ¿por qué cuando nosotros hablábamos en el práctico de que el registro simbólico entra en función vía materna ligado a la frustración? Porque es en presencia de la madre, pero también es en su ausencia. En esta lógica de 0-1 de que está y no está, es que uno, puede incluir en su discurso el padre y otras cuestiones. Ahora, si no hay esa alternancia, si hay un complejo materno, si hay algo que
no sale nunca de ese lugar, bueno, nos encontramos con estas particularidades que quizás encontraste en la peli, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando en un tipo particular de elección de objeto en el hombre habla de que la segunda elección es la degradación de un objeto, y esta degradación de un objeto tiene que ver con que en realidad la madre es pura, santa, y un montón de otras cosas? Bueno, ahí hay algo de la localización del complejo materno, que a su vez, en un caso de paranoia, lleva justamente al proceso de un despiole libidinal y una imposibilidad de investir objetos por fuera del narcisismo, y eso hace que, bueno, se genere el delirio como una restitución a este complejo mismo. ¿Sí? Bueno, era como para rescatar algunas cositas. Ahí hay una pregunta de Jimena. Eso lo dice en el Señor 5, Jimena, de que crea con nada y termina diciendo que es el Padre Nuestro, ¿no? Que es el Espíritu Santo, digamos. El Padre en Lacan siempre tiene esa tentación, digamos, ni siquiera esa tendencia, esa tentación de que el Padre, si es una función que por estar anticipada por la castración de la madre, no crea en relación a lo que deseo, la biografía de ese padre. Con lo que crea, digamos, vamos a decirlo así, la creación que el padre ofrece es una creación que no tiene que ver con lo que el padre dice. Porque si fuese lo que el padre dice, reconduciríamos nuevamente a que habría diferentes modalidades del padre. Y por modalidades no me refiero a la deriva que plantea Leo en relación a el padre de la neurosis. El padre de la neurosis es siempre el padre, ¿sí?, que el neurótico necesita retener como objeto, y siempre es el padre gozador. La histeria, por definición, da cuenta de eso. Pero ese no es el padre que está situando Lacan, ¿no? Es decir, no tiene que ver con la predisposición de este hombre, ¿sí? Porque el padre, como nombre, ¿sí?, es un significante. Y es un significante que se encuentra anticipadamente, ¿sí?, en relación al personaje paterno. Porque ese personaje que se encuentra anticipadamente, de lo que está dando cuenta es de la castración de la madre. Esto es lo que es importante tener en cuenta en este momento. ¿Sí? Que si hablamos de padre, no estamos hablando tanto del personaje, sino que lo que estamos hablando es del punto de falta en relación al deseo de falo que la madre tiene. Por eso, si es cierto que la rivalidad con el padre deviene en un alivio para el niño, Freud incluso en algún momento decía algo así como, che, habría que darle un poco de bola cuando los niños se ponen, miren que hay chicos que se ponen súper hinchapelota en un determinado momento, que pareciera que buscan ser castigados, reprendidos, sancionados. Dice, habría que darle bola a esa cuestión, más allá de una cuestión pedagógica, vieron que ahora está todo el problema de si, bueno, habría o no que golpearlo, que pegarle, que tirarle las orejas, que ponerle en penitencia. En realidad lo que se trata es de que el niño pueda inscribir algo de la sanción. Precisamente, el padre, la primera y fundamental función que tiene es de inscribir la sanción. Porque en la locura, Lacan en Los tres tiempos del Edipo dice que antes de la aparición del padre, de lo que se trata en el niño es de que el niño queda sometido al capricho y al arbitrio del deseo materno. Lo que le da norma fálica nuevamente a ese deseo materno es la normativización que el padre ofrece. Por eso el padre aparece como rival, sí, pero aparece rival en la cosa ficcionada del Edipo. Estructuralmente, la función del padre está en otro lado. No se trata de que el padre sea un tipo severo o medio blando. De lo que se trata es que el padre introduce una prohibición, pero en relación a la madre. Y es porque la madre puede inscribir algo de su deseo que el niño, yo lo digo de una manera, porque, o sea, a ver chicos, la vida de un sujeto no termina con la constitución del ideal del yo. ¿Tá? Sin embargo, podemos decir que tenemos la mitad del boliche armado, ¿viste? Por lo menos pusimos la luz y los barman, después vemos la bebida que le llevamos, pero digo, es decir, el ideal de yo nos ofrece las coordenadas de la exogamia.
¿sí? Nos permite, por la marca de lo fálico, ¿sí? Todo lo que no somos y en virtud de eso, lo que podemos tener. Porque ser el falo de la madre se paga con la muerte. ¿Sí? Esto es yo hace 15 días en las jornadas de la Facu hablé un poco de eso, de que bueno, o sea, la relación a la muerte es una relación directa. Es decir, la deuda que tenemos con mamá solo la pagaríamos con la vida. ¿Está? Bueno, no es lo mismo, qué sé yo, ¿no? No es lo mismo la deuda que le debemos por haber nacido a que estemos en deuda en relación a otros objetos que se encuentran falicizados. Es decir, esa función paterna, el cometido que tiene, es de poder ofrecerlas. Por eso Lacan usa esta cosa entre poética y retórica, que es la marca del exiliado en la suela del zapato. Es esa marca que uno lleva en sí, pero es una marca que no se puede leer en la imagen. ¿Sí? Es una marca, por eso decía que tiene un pie adentro, ¿sí? Como identificación, pero un pie afuera en relación a la ley. Es exactamente, sí, es la primera afirmación, sí. ¿Alguien hizo alguna otra pregunta? Vamos, gente, que esto es para hablar. No, acá había una consulta de... Perdón, ¿quedó primero más o menos o no? Clara preguntaba si podía repetir lo del ideal del yo que nos ofrece. No sé, es vieja la pregunta. No sé si está clara y la quiere ampliar. No sé. ¿Se fue? Bueno, Creo que era algo de que había dicho Nico de por haber perdido lo que se es, o sea, como sería como el yo ideal, se puede jugar a ser o tener. Creo que era algo referido a eso. La pregunta de Clara, digo. Sí, sí. No sé por dónde estaba bien, digamos, la dificultad. Acá hay otra. No me queda claro si el reconocimiento de la castración de la madre da lugar a la función del padre o la función del padre es lo que reconoce la castración de la madre. Estás diciendo lo mismo, Peli. O sea, es una... Acá la cuestión está... No, chicos, es no que nos dejemos... Sí. tipo quería saber cuál se daba primero, digamos. Yo me reconozco castrada y doy lugar a que entre el padre, o si es que entre el padre lo que hace que yo me tenga que reconocer como castrada. No sé si se entiende la... Claro, lo que pasa es que si la madre no se encuentra con el padre a estatuto de su castración, eso no es un hombre, es un mamarracho. Es decir, para ser más concreto a tu respuesta, si la madre no se reconoce castrada, el sujeto no puede reconocerse como tal. Es decir, Claro. no es que el sujeto se reconoce castrado, por eso está castrada la madre. No. Si la madre no incorpora esa terceridad, mediación, nombre del padre, significante de la ley, lo que sea, ¿sí? No reconoce eso, no incorpora, no significa que no pasa la castración por ese lugar. Por lo tanto, ¿sí? El sujeto no puede reconocerse castrado. Por eso, primero es el reconocimiento de la castración en el otro. Luego, la propia castración. Ahí lo interesante, Feli, que preguntaba, es interesante el caso Guid. O sea, Guid me parece que en ese punto es ejemplar. Tiene un montón de problemas el caso Guid. Pero es ejemplar en ese punto. Porque Lacan dice esto. A la salida, o hay ideal del yo o hay perversión. ¿Pero qué quiere decir que haya ideal del yo? Que el otro se ubica en relación a lo que le falta. Y lo que le falta no es un hombre. Lo que le falta es la relación que establece con el falo. ¿Sí? Vamos a poner de acuerdo en esto, porque si no, hacemos una cosa muy reduccionista, que digo, puede explicar algunas cuestiones, pero a la larga nos termina complejizando toda la cuestión del desarrollo. Es decir, ¿por qué la cuestión de Guid no andaría? Bueno, porque Guid no puede responder del tipo ideal sexual. No puede responder como hombre. ¿Pero por qué no puede responder como hombre? ¿Porque no se le para? ¿Porque le gustan los ojos? No tiene nada que ver. Es decir, él se encuentra preguntado en una escena
que desde el único lugar que pudiese responder es desde el yo. Por eso tiene que huir. ¿Sí? Sofía. Quería preguntar si, bueno, como decía Vivi antes, si primero es reconocer la castración en el otro y para reconocer la propia se necesita el nombre del padre que intervenga. A mí me confunde cuando plantean qué sería reconocer o no reconocer. Perdón, quizás es una pavada lo que planteo, porque partimos hablando de un mito para pensar la estructura y pareciera que si uno lo habla desde el reconocer o no reconocer, tiramos un poco a la basura la idea de lo estructurante. No es una cuestión consciente, voluntaria, no es que yo reconozco o no reconozco. Estamos hablando de operaciones lógicas que nos anteceden y nos determinan. Digo, por eso cuando escucho, quizás es un problema mío, pero el reconocer o no reconozco, si reconozco, a mí se me vuelve un poco enquilombado todo. En todo caso, eso es una operación lógica, en donde en tanto y en cuanto uno, niño, señuelo, se ofrece imaginariamente para colmar ese deseo materno, no obstante ese deseo materno, en caso neurótico, opera en presencia y en ausencia, mira a ese niño que lo seduce como señuelo, pero también mira a otros lados, y en eso que mira a otros lados ingresa la necesidad de un discurso que marca y hace nombre. Digo, esto me parece que si lo pensamos en términos de estructura, que por algo Nico lo puso en el título, nos saca un poco la idea imaginaria de si yo me reconozco castrado o no me reconozco castrado. Son operaciones lógicas, que quizás digo boludeces con que ya lo saben, pero digo, me parece importante porque estamos hablando de cómo se estructura en función de una lógica, de una razón, y estas operaciones, estas notaciones, marcan la idea de la castración como función de nudo en tanto y en cuanto una operación que determina por un discurso que viene de un otro. Y entonces digo, corramos no de que si yo me reconozco castrado o no. En todo caso, si la madre está castrada, como lo dijimos en alguna oportunidad, digo, en algún punto eso es una especie de señal de que hay posibilidades de una inscripción de una metáfora paterna, que bueno, nunca está a la altura, pero una inscripción de una metáfora al fin. Eso trae problemas, si no está eso trae otros problemas. Pero digo, me parece que saliendo... Leo, sí, perdón, lo que vos marcás, el problema es la palabra reconocer, porque reconocer remite a yo reconozco. Yo reconozco, y el deseo no pasa por lo que cada uno reconoce. El deseo es una articulación lógica, obviamente. Entonces, alguien puede estar con su pareja toda la vida y no se separa por los hijos, vieron que dicen eso, y entonces, pero que eso no implica ninguna articulación al deseo, que el padre esté ahí, no significa ninguna articulación al deseo. Por eso la cuestión es pensarlo en términos de la estructura y en términos lógicos. Es más, eso lo marcaba Leo y muy bien, la cuestión de la estructura en los mismos mitos. Yo recordaba lo que decía Belinsky, todos los mitos, no importa quién lo traduzca, la estructura va a estar. La estructura siempre se va a repetir. Después vos podés leer un autor, otro autor, y vos decís, pero esto no coincide con este, no importa, la estructura está. Quiere decir que ya en los mitos podríamos hablar de estructura edípica, ¿no? O estructura mítica. No más que el estructuralismo aparece después y entonces esto se lee después, pero ya en los mitos está la estructura. Bueno, y cuando hablamos de deseo, no hablamos de anhelo, no hablamos de reconocerse, de mirarse, ¿no? Sino de aquello que hace falta, ¿no? Pero hace falta no porque me falta un vestido, hace, ¿no? Realmente es lo que se pone a circular. Entonces, el padre puede estar ahí, ¿no? Puede estar ahí, pero eso no significa que cumpla esa función porque la madre no introduce a ese personaje como terceridad. Lo digo personaje con toda la intención. ¿Qué es lo que pasó en Git? Es decir, el padre no es que no estaba, el padre estaba, y la madre no es que no amaba a Git, lo amaba a Git. El problema es que no lo deseó, ¿por qué? Porque no hay una función de falta ahí, por eso no lo desea. ¿No? No es que no lo desea, por eso no lo quiere. No, ahí dice Lacan, ¿no? Que lo amaba a Git.
y por eso la correspondencia toda la vida con la madre, que yo. Pero bueno, ahí muestra, digamos, que hay algo que no se pudo desprender, despegar. No hay nada ahí en falta, justamente. No. Bien, perfecto. 10:05. No sé si alguien quiere consultar algo, preguntar algo, comentar. Si no, cerramos aquí. Recuerden que hoy a las 20, próxima clase de repaso. El horario, el link es el del teórico. Ahí Vivi y Agustín Calderón van a trabajar sujeto y subjetividad, sujeto responsable, psicoanálisis y época. Y No bueno. va a ser tan prolija como esta clase, pero bueno, lo vamos a intentar. Grande, seguro que sí. Así Se que viene cualquier la segunda cosa. peña esta noche. Es la segunda peña esta noche y es con guitarra. Claro, con guitarra y Fernet. Y bueno, después, de paso, ya que estamos, el 29, después vamos a informar. Este sábado hay una charla que Agustín Galante y Nahuel Rey van a dar en el Colegio de Psicólogos de Casilda, ¿es? Casilda. En la época de la tragedia, la época y las pasiones. Después le vamos a pasar bien toda la data por el Instagram. Síganos en el Instagram. Queremos tener muchos seguidores, queremos ser influencers y poner hashtags viva EPPB y que todos den like. Claro. ¿Estamos? Como el lo hemos resuelto. Che, dejo de grabar, así empezamos a decir más pavadas. Listo.